a comenzar ya en breves momentos nuestra actividad respectiva para este día, bueno, en este caso esta noche, en la cual vamos a desarrollar un nuevo capítulo de lo que es la parte de comprensión lectora. ¿Ya? Hemos estado avanzando a través de los diversos temas por diversos aspectos importantísimos dentro de lo que es el entendimiento o la comprensión de los textos. Hemos avanzado por lo que es la idea justamente principal, es la jerarquía textual. Hemos visto procedimientos de inferencia, extrapolación también. Hemos visto prácticamente ya el marco esencial para poder comprender cada vez mejor las lecturas que nos pueden justamente ir presentando. Hoy día comenzamos con lo que son el tema de las clasificaciones textuales, que también es un punto muy importante, ya que me permite, cuando justamente me enfrento a una lectura, adelantarme a los mensajes que pueden estar viniendo en ellas y, de esa manera, poder acertar justamente con cada una de las cláusulas que nos pueden justamente estar presentando. La tipología textual es bien variada y abarca una gran variedad de elementos que es muy importante ir conociéndolos poquito a poquito. ¿Ya? Así que hoy día comenzaremos con ese aspecto. Ya, colegas, justamente, cualquier tipo de duda, consulta, dificultad, el chat es justamente suyo. Ahí justamente estaré monitoreándolo constantemente para cualquier tipo de dificultad que se presente, hacerla justamente algún tipo de salvedad para que podamos trabajar todos de la mejor manera. ¿Ya? Así que vamos a comenzar nuestra actividad de este día. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla correspondiente para dar inicio a nuestra sesión de esta noche. Así que, a ver, vamos por aquí, acá y listo. Ahí va a estar apareciendo en sus pantallas nuestra correspondiente diapositiva de trabajo con la cual iniciamos el tema de las tipologías textuales. Como les indicaba, hay una gran variedad de clasificación de los textos. Se pueden clasificar por el contenido, como lo que llevamos a ver. También se pueden clasificar a través de lo que es la idea principal. Se pueden clasificar a través de la forma como el autor desarrolla el tema, por la intención que tiene, por los diversos tonos. Hay una gran variedad de clasificaciones textuales. Nos vamos hoy día a remitir especialmente a la clasificación por el contenido. A través de la temática que estos textos desarrollan, cómo es que se pueden dividir y de esa manera entender un poquito más sobre este tipo de clasificaciones que se pueden presentar en las lecturas. ¿Ah? Así que vamos a ir avanzando poco a poco en nuestro tema de hoy. Avanzamos una diapositiva más y comenzamos. Recordamos algunos elementos importantes y el primero es, ¿a qué llamamos tipología textual? Con esta expresión tipología textual, ¿a qué nos vamos a referir? Iniciamos con esta primera parte y decimos lo siguiente. Así conocemos a la clasificación de los textos, la cual está basada en ciertas características comunes que ellos presentan. ¿Qué características se pueden tomar en cuenta entre las lecturas para poder realizar cierto tipo de clasificación? Pues aquí vemos algunas de ellas. La temática es justamente una de las más importantes y más, se puede decir, clásicas para dividir a los textos, pero también podemos aplicar la clasificación a lo que es el desarrollo, a la parte estructural de las lecturas, como les indicaba, a la intención del autor, al tono justamente de las lecturas, etc. Así que esta primera parte ya nos muestra que esas características comunes que los textos presentan hacen posible que se pueda trabajar con diversas temáticas, todas agrupadas en un mismo conjunto. Sigamos avanzando. Una parte importante de la comprensión de lectura es entender qué tipo de textos estamos analizando. ¿Por qué es tan importante ello? Porque, como les indicaba, nos permite preparar nuestra capacidad de comprensión para que al enfrentarnos a una lectura podamos entender mejor el mensaje, el contenido, la forma, los elementos que ahí el autor vaya a presentar. No es lo mismo analizar un texto, pongámoslo así, de biología o un texto de algún descubrimiento científico que analizar alguna lectura que tiene que ver, por ejemplo, con un cuento o un fragmento de alguna novela o de repente un artículo periodístico. Son distintas formas. Cada una de ellas involucra que yo voy a entender la información de diversas maneras y voy a tener que captar ciertas ideas en ello que me puedan servir luego para volcarlas en algunas preguntas y respuestas justamente que me vayan a hacer. Por eso es tan importante entender un poco de la clasificación que los textos me van a poder brindar. ¿Ya? Sigamos avanzando.
Debemos, en consecuencia, tener familiaridad, no solo con el contenido de las ideas que el autor nos comunica, sino también con la organización de esta información, con la forma en que nos brinda justamente todo este conjunto de ideas, por ejemplo. Importante justamente esta palabrita, familiaridad. Hay que familiarizarnos con las lecturas. Por eso es tan importante cuando uno va a leer cualquier tipo de texto, sea un texto de un artículo, sea una reseña, sea un tratado, cualquier lectura que me vayan a presentar, siempre tener esa idea de entrar al texto con la mayor gana posible. No tener ningún tipo de prejuicio que me pueda nublar en el momento determinado de la comprensión y que me generen algunas ideas que al final me pueden de repente entorpecer lo que es el entendimiento del mensaje. Entremos de la mejor manera a la lectura, familiaricémonos con lo que estamos hablando, incluso hasta sorprendámonos de lo que ahí se puede tocar, porque de esa manera siempre mantendré activa lo que es la capacidad de poder comprender lo que el texto me está brindando el autor. Y no solamente con la información en sí, sino también con la manera como éste creó la lectura. Porque hasta para crear un texto hay arte, por ejemplo, hay trabajo, hay planificación, hay organización, hay distribución de todo. Por eso es tan importante tanto conocer el fondo como también la forma. ¿Ya? Sigamos avanzando por acá. ¿Cómo se clasifican los textos? Como les indicaba, hay una gran variedad de maneras. Veamos lo siguiente. Con el fin de organizar adecuadamente las diversas variedades textuales, tendremos en cuenta los siguientes criterios básicos. ¿Cuáles van a ser esos criterios básicos que vamos a tomar? Aquí los vamos a ver. El primer criterio básico va a ser de acuerdo con la naturaleza de su contenido. En otras palabras, el tema. Otro elemento importante, de acuerdo con la estructura que se presenta, o sea, cómo el autor organizó justamente su lectura, con base en la idea más importante que en el texto hay, que es la idea principal. Esa va a ser una clasificación que veremos en clases posteriores. Y la última, de acuerdo con el tipo de discurso empleado, o sea, cómo el autor, esas ideas, en este caso, nociones y esos datos que van a formar parte del texto, cómo nos lo va a presentar. Y eso también genera una bonita clasificación donde podremos encontrar a los textos, por ejemplo, narrativos, a los textos argumentativos, que son geniales para analizar, a los textos expositivos, que son los que más vamos a ver, por ejemplo, a los textos descriptivos también. Y tenemos también una clasificación bastante interesante de acuerdo al tipo de discurso que el autor emplea en la lectura. ¿Ya? Colegas, así que ahí tenemos ya la presentación general de lo que vamos a ver en esta clase y en las posteriores. Así que vamos a seguir avanzando en nuestro tema de hoy. Tipología textual, y ahora nos centraremos específicamente en lo que hoy día vamos a conocer, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, o sea, de acuerdo a la temática que un texto desarrolla. Partiendo de este criterio de clasificación de textos, podemos encontrar lo siguiente. Miremos acá. Encontramos a los muy conocidos textos científicos. ¿Qué son los textos científicos? Pues me baso en el nombre y tengo ya la idea central. Son aquellos textos que toman como base la ciencia. Veamos aquí para ser más específicos. Es una producción escrita que aborda conceptos, teorías o cualquier otro tema que tiene como base el conocimiento científico, y justamente su nombre. Estos textos presentan las realidades físicas del mundo, así como principios, leyes que gocen de validez universal. Los textos científicos desarrollan su contenido de forma sistemática. Primer punto interesante de lo que es el texto científico. La forma sistematizada, organizada, planificada que tienen estas lecturas para presentar su información, como resultado de una investigación previa, aportando pruebas y resultados. El autor del texto científico es bastante metódico, porque lo que va a proponernos no es cualquier cosa, no es una idea que se le ha ocurrido y que la ha planteado en la lectura de repente como un cuento o un poema, sino que es algo que ha tomado
tiempo en investigar, que ha justamente realizado una serie de investigaciones, recopilaciones de ideas, y que todo ello lo ha organizado después de largo tiempo y lo presenta para que la gente pueda ver lo que él ha estado realizando paso a paso. Por lo que el tema puede ser verificado o comprobado posteriormente, mediante leyes científicas o hipótesis. Todos los textos científicos siempre tienen una base en lo que es la comprobación, por ejemplo. Cada lectura tiene que ver con un texto científico, lo podemos confirmar. Por eso, los textos científicos, aunque los que vamos a ver no lo tienen, pero sí sería de repente un texto científico ya un poquito más grande, tienen lo que es la parte bibliográfica, donde se ven ahí los estudios que se han tomado, que se han considerado para lo que es justamente la investigación que se nos plantea. Por aquí me hacen una pregunta por el chat. ¿Cómo logramos la familiarización con un texto que se presenta con temas no demasiado técnicos en la comprensión? Ajá, vamos a ver. Y aquí viene justamente lo que luego vamos a ver con los elementos que se clasifican dentro, por ejemplo, de los textos científicos y también de los textos luego que veremos que son los humanísticos. Hay diversos tipos. Todo depende del conocimiento que yo tengo y, claro, de lo que el autor me brinda. Van a haber lecturas, por ejemplo, que nos pueden parecer un poco pesadas, porque de repente el tema es muy profundo en su análisis y el autor es bastante, por ejemplo, analista, metódico, puntilloso en lo que nos presenta. Por ejemplo, esos textos para una persona común y corriente, si es que se acercara a ellos, la familiarización que podría dar va a serle un poco más compleja. Esos textos, por ejemplo, estarían de repente vinculados a las personas que ya son más profesionales, que ya están abocadas a ese tipo de trabajo, y para ellos puede ser mucho más sencillo acercarse y entenderlo mucho más rápido. Pero también hay otras lecturas que tienen un nivel, se podría decir, moderado o general, que son, por ejemplo, los que podemos ver en internet, que son, por ejemplo, los que podemos encontrar en publicaciones, de repente en periódicos, en revistas, o, por ejemplo, en algún tipo de red social, a veces por el Facebook, por ejemplo, aparecen algunos artículos justamente científicos, pinchamos el enlace y nos lleva a un artículo que se ha publicado en una revista o en un periódico. Esos textos tienen una modalidad de difusión masiva y por eso su lenguaje no es muy complicado y solamente requiere que yo le ponga ganas y esfuerzo a poder entender lo que ahí nos presenta. Por eso, generalmente los textos de los exámenes intentan no ser demasiado técnicos, sino que abarquen una gran variedad justamente de públicos. Y por ello, esos textos no son muy difíciles. Si son científicos, no son demasiado complejos en su tratado. No me van a meter ahí palabras rebuscadas de la ciencia, no me van a dar ideas que van a hacerme justamente darme 1000 vueltas en la cabeza, sino que sí requieren que yo le preste bastante atención y que pueda utilizar, por ejemplo, la técnica del subrayado para ir resaltando los datos más importantes. Si aún de repente me llegara el caso que tengo que enfrentarme a una lectura que ya de repente es un poco pesada, lo primero que voy a tener en cuenta, como les decía, entrar sin ningún prejuicio, enfrentarme al texto paso a paso. Usar el subrayado, fundamental. Si es un texto que tiene un nivel bien alto, el subrayado es importante, resaltando palabras que de repente primero no entienda, o ideas que de repente me sean más complejas. Lo primero, voy subrayando. Esas ideas comienzo yo a entenderlas paso a paso, de repente con un diccionario a la mano, de repente con algún tipo de soporte, una enciclopedia o algún tipo de elemento de consulta. ¿Para qué? Para que me vaya familiarizando con algunos términos que se puedan presentar ahí, si tengo esta posibilidad de hacerlo. Y a través de ello comenzamos a procesar las ideas y las vamos enlazando poco a poco. De esa manera se puede llegar a la familiarización. Y más aún, más grande que todo ello, ¿cómo me logro familiarizar cada vez mejor con las lecturas? Pues leyendo. La lectura de manera constante es valiosa. No solamente con la lectura que de repente esté más acostumbrada. De repente me gusta leer novelas, pues puedo leer novelas, pero a la vez también leer otros textos para que me vaya nutriendo ¿de qué? De palabras, de conceptos, de ideas. El periódico es un elemento muy importante para ello, porque me da un abanico de textos ahí y de diversos temas. Mientras más pueda yo abarcar, mayor familiaridad podré generar con cualquier lectura que me puedan presentar.
Eso es algo también muy importante, colegas. Siempre lean. Tengan a la mano y algo. De repente estoy esperando algo, voy leyendo, revisando algo. Voy siempre manteniendo activa mi mente. ¿Para qué? Para que cuando de repente me toque enfrentarme a un texto, por ejemplo, de divulgación masiva, que son más sencillos que entender que de repente un texto bastante técnico, por ejemplo, tenga yo armas, herramientas, palabras, conceptos que pueda yo emplear para enfrentarme a cada uno de ellos. Esa es una justamente de las, se podría decir, herramientas más importantes que yo puedo justamente mantener y desarrollar, la lectura constante. Si no me acostumbro a leer, téngalo por seguro. Me pueden presentar un texto así de divulgación masiva o me pueden presentar un texto así rebuscado y me voy a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque me falta un soporte, me faltan conceptos, me faltan ideas, me faltan palabras y tendría que estar constantemente recurriendo a un diccionario, preguntando, consultando y eso a veces nos puede jugar una mala pasada. Por eso sí, colegas, lean constantemente. ¿Ya? Lo bueno es que en los exámenes no nos vienen justamente textos demasiado complejos, no nos vienen demasiado complejos. Son un poquito largos, eso sí, son un poco largos. Sin embargo, que un texto sea largo no involucra que sea así totalmente engorroso de desarrollarlo. Simplemente es cuestión de ¿qué? Paso a paso, subrayando, resaltando, comprendiendo cada vez que voy leyendo un párrafo de qué me están hablando, de qué me están comentando, de qué me está queriendo decir el autor. Y así, ténganlo por seguro, colegas, vamos a hacerlo cada vez más rápido y cada vez mejor. ¿Ya? Justamente de aquí vamos a ver algunos diversos tipos de textos, tanto humanísticos como científicos, que podemos encontrar. ¿Ya? Vamos a la siguiente parte. Seguimos avanzando. Ya quedó por acá, avanzo nada más. Características del texto científico, por ejemplo. Primera gran característica, claridad en la organización de su información. Eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque la información se nos presenta de manera directa. El autor ahí no entra en ambigüedades, no entra en dobles sentidos, no, de frente me explica las cosas. ¿Justamente por qué? Porque el texto científico intenta ser lo más claro y transparente posible con lo que se brinda. Al menos la persona científica o que desarrolla este tipo de texto, que realmente es consciente de que lo que está creando es algo valiosísimo, porque a través del conocimiento científico se crean otros conocimientos más. Por eso, la claridad de la información. Y algo también muy valioso que a veces los textos de tipo humanísticos no tienen es la precisión en la terminología. ¿Por qué digo esto, colegas? Porque, por ejemplo, sabemos nosotros que hay palabras que tienen varios significados, las famosas palabras polisémicas, que abundan en nuestra lengua castellana. Los textos científicos intentan evitar a esas palabras polisémicas. ¿Por qué? Porque cuando quieren presentar un mensaje, lo quieren hacer de forma directa y que yo no piense en varias cosas, sino solamente en una precisamente. Y por esa razón, cuando se emplean los tecnicismos, por ejemplo, de repente del ambiente de la biología, de la medicina, de cualquiera de las ciencias que se nos vayan a presentar, los tecnicismos tienen la peculiaridad de que son palabras que tienen un significado, son monosémicas. Y a través de ello yo puedo rápidamente comprenderlas. Por eso justamente ese aspecto que me puede permitir mayor familiaridad, porque son términos que no tienen diferentes significados, que no varían de contexto en contexto. Y por esa misma razón es que estas lecturas, sí, me voy poquito a poquito familiarizando con ellas mientras voy leyendo más sobre ellas, más las conozco, más poco a poco voy conociendo sobre lo que me quieren tratar y tengo de repente al primer momento que estoy justamente leyendo más estas lecturas, un diccionario a la mano, una enciclopedia a la mano, o claro, consulto el internet que ahora es nuestro mundo, por ejemplo. Podemos tranquilamente saber de qué nos habla. ¿Ya? Eso es algo muy bonito que a veces los textos de tipo humanísticos no tienen, por ejemplo. ¿Ya? Sigamos. Verificabilidad de las fuentes. Cada idea que el texto científico tiene debe justamente poder brindarme las fuentes para utilizar justamente mi capacidad de análisis y confirmar que lo que ahí está presente no es una falsedad. Objetividad al plantear los hechos y la universalidad, justamente por ello la precisión de la terminología, los tecnicismos. El texto científico intenta ser universal, que cualquier persona, ya sea aquí en Perú, ya sea en Chile, en Argentina o que sea en el extranjero, puede entender lo que se está queriendo decir.
y no haya dobles sentidos, doble interpretación, ambigüedades, por ejemplo, que a veces pueden afectar bastante a la comprensión lectora. Eso es algo bastante curioso que tienen los textos científicos y nos permiten que lo que se entiende ahí, que lo que se presenta ahí, lo pueda captar más rápido, si es que puedo manejar la terminología y las ideas que ahí se brindan. ¿Cómo las manejo cada vez mejor? Pues leyendo cada vez más. ¿Ya? Por eso es tan importante diversificar nuestras lecturas. Nunca cerrarnos en una sola. Leer de todo, leer de todo. Eso les va a ayudar toda la vida. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Avanzo nada más por acá y veamos algunos tipos de textos científicos, por ejemplo. Hay diversos tipos de textos científicos. Los más justamente complejos de analizar son los textos científicos de tipo técnicos. ¿Y por qué? Porque esos están vinculados específicamente a aquellas personas que ya están en una rama particular de la ciencia, particular del conocimiento. En esta clase se puede hallar aquellos cuyos contenidos exigen que el receptor posea un alto nivel de conocimiento lingüístico y de la disciplina en cuestión. Esos son justamente ya para los profesionales, para los expertos justamente en esa directa materia. Pero hay otros textos más. Los textos de tipo formativos. En estos casos se combina el empleo restringido del lenguaje, tecnicismos, alusiones, con aclaraciones, incisos y ejemplificaciones con el fin de instruir en el tema desarrollado. Por ejemplo, en los libros de ciencia, en los libros de colegio, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de CTA que podemos encontrar, ahí están estos textos justamente formativos. ¿Por qué? Porque su intención es que la persona que se acerca a ello, pues aún está en proceso de desarrollo. Y por eso hay bastantes, de repente, aclaraciones, incisos, especificaciones, para que yo que vaya justamente a entender, poco a poco lo vaya asimilando y comprenda de qué se está hablando. Estos textos formativos abundan en el ambiente educativo, por ejemplo, en la parte justamente de las ciencias. Pero no tan solo son justamente ellos. También podemos encontrar a los textos de tipo divulgativos. Eso los encontramos prácticamente en la Internet entera. Aquí encontramos aquellos textos cuya finalidad es la divulgación científica, es decir, poner al alcance de un público amplio e indeterminado unos conocimientos generales sobre un tema. Yo estoy de repente en Facebook revisando y las actualizaciones, veo una noticia de repente del comercio, o de repente de la BBC, o de X justamente medio de comunicación. Pincho ese enlace, me envía a una página respectiva. Y ahí está un texto de tipo divulgativo. No son muy complejos de entender. Se puede realizar una comprensión adecuada de ellos. Claro que tengo que manejar ciertas ideas básicas justamente sobre eso. Pero lo puedo entender porque intenta abarcar al público en general. Esos justamente textos divulgativos son los que más aparecen, por ejemplo, en los exámenes. O también a veces textos de tipo formativos. A menos que de repente ya yo esté en una maestría, ya tenga de repente busque un grado más alto, ahí de repente ya podrían venir textos tipo técnicos, por ejemplo, porque ya tengo un gran conocimiento sobre lo que estoy hablando y requiero ya textos un poco más profundos de su mensaje. Pero de forma general, generalmente si vienen textos científicos son de tipo divulgativo o formativos, por ejemplo. Más que nada divulgativos, por ejemplo, colegas. ¿Ya? Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Dejamos ahora a los textos de aquí, los tipos textuales, y veamos un ejemplo de texto científico para que lo puedan ver aquí. ¿Ya? Avanzamos por aquí. Y aquí tenemos un texto científico bien cortito para comenzar ahí a practicar. Luego lo vamos a hacer con textos un poquito más grandes. ¿Ya? Mi texto de ejemplo dice así. Miren aquí, colegas. Es una típica noche de verano en Sulabra, un refugio totalmente atípico en el Ártico, con una extraordinaria variedad de vida silvestre. Pocos lugares en la región circumpolar pueden compararse con su biodensidad. Los osos polares prosperan aquí. Aproximadamente la mitad de 3.000 osos de la población del mar de Barents cría a sus cachorros en las aisladas islas del archipiélago. Las aves marinas migran a Svalbard por millones. 5 especies de focas y 12 tipos de ballenas se alimentan en esta agua.
Las morsas atlánticas se alimentan hasta saciarse de almejas que crecen en la plataforma poco profunda del mar de Bering. En la tundra de las planicies y en los valles de Svalbard, los renos pastan y los zorros del Ártico cazan lejos de los depredadores. Para los humanos es un lugar inhóspito, austero y despiadado. Más de la mitad de la masa de tierra está cubierta por hielo glacial. Menos de 10% tiene suficiente luz y suelo para que sobreviva la vegetación. Mi texto termina. Si ustedes pueden ver esta lectura, todo es clarito. Aquí el autor está empleando el elemento de la descripción para presentarme a esta localidad, por ejemplo. Me habla de la flora un poco, me habla más que nada de la fauna, me habla de las condiciones ambientales, me habla describiéndome a este lugar. Y como pueden ver, la descripción es directa. No entra en términos poéticos, no hace una indicación subjetiva, todo es objetivo. Lo que ve lo plasma, por ejemplo. Esa es justamente la forma como el texto científico se nos puede presentar. Directo, conciso, claro en su información. Aquí el autor describe, señala lo que puede ver y lo coloca en la lectura. No hace algún tipo de distracción subjetiva, no muestra con un lenguaje poético o demasiado exagerado. Es un lenguaje sencillo, directo y claro con lo que él me quiere transmitir. Ese es un ejemplo de un texto de tipo científico. Y vamos ahora a comenzar a analizar esta pequeña lectura con algunas preguntas. Miren aquí, colegas, miren acá. Mi primera pregunta, la pregunta dice así. ¿El texto constituye una descripción de qué? A ver ustedes, colegas, ¿cuál de esas tres ideas que se presentan ahí sería la respuesta a esta pregunta sobre lo que el texto me está describiendo? Creo que está bien claro. A ver, quiero que me lo digan aquí por el chat. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la esencia de la descripción que aquí en la lectura que acabamos de ver, esta lectura pequeña, el autor nos está presentando? A ver, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo? ¿Será de la abundancia y diversidad de la vida silvestre en las remotas regiones del Ártico? ¿O acaso será de la variedad de vida silvestre que se puede encontrar en las regiones circumpolares? ¿O de repente del verano eslava, región ártica, de rica biodiversidad, pero inhóspita para el ser humano? Díganme ustedes, colegas, ¿cuál ustedes eligen? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? A ver, dígamelo, por favor, dígamelo. Yo estoy seguro que ya ustedes la saben, ya está en la mente, ya la identificaron. Silvio, por ejemplo, me dice la C. Y también Milagros propone que va a ser la C. Igual que Mariela y también justamente Ivette me propone que podría también ser la B. Vamos a ver. Tenemos dos caminos entonces. El camino de la C y el camino de la B. Veamos cuál de los dos representa de lo que estamos justamente hablando aquí. Veamos aquí entonces. Si yo tomo el camino de lo que es la B, diría de la variedad de la vida silvestre, ya el autor me está hablando justamente de la vida silvestre ahí en el texto, que se puede encontrar en las regiones circumpolares, ¿ya? Viene un detalle, regiones circumpolares. Regiones circumpolares. Me doy cuenta que primero en la lectura me han especificado una nomás. Me han hablado de todas. Y segundo, si yo dijera solamente así, variedad de regiones circumpolares, ¿por qué el autor tantas veces me ha estado diciendo de Svalbard y Svalbard? Porque si dijera la B, estaría hablando en términos generales. Y hubiera mencionado a Svalbard y hubiera mencionado a otras más. Por esa razón, si yo me fuera por esta B, estaría cometiendo un error. Sin embargo, si me voy por el camino de la C, me doy cuenta de ahí de algo muy importante, como también Kini me propone, que podría ser la C. Lo primero que me doy cuenta referente a ello, comienza el autor especificándome de frente. Vamos a hablar de Svalbard y del verano en Svalbard. Y veo que mi texto dice, es una noche típica de verano de Svalbard. Ya comienzo a ver similitudes. Aquí el autor me presenta la fecha de la que está presentándose y el lugar de quien me está hablando. Vemos justamente aquí una pequeñísima descripción de ello, región ártica y de rica biodiversidad lo puedo ver a través de
todos los animales que me ha ido mencionando. Los osos polares, por ejemplo, las aves marinas, por ejemplo, las justamente morsas. Vemos que no es un lugar donde no solamente hay una especie, hay muchas. Y a la vez, al final, el autor que me dice que este lugar para esos animales es muy importante, muy valioso, se han adaptado a ese lugar, pero para una persona no es un lugar tan bonito, es un lugar inhóspito, es un lugar austero y despiadado justamente, o sea, para el humano ahí, si estuviera viviendo, no la pasaría tan bien. Sin embargo, para los animales, ese lugar es su paraíso. Y por esa razón, si tenemos que elegir el tema o de lo que me está hablando el texto, tomando en cuenta su descripción, tiene que ser esa será nuestra respuesta a esta primera pregunta. ¿Ah? Analicen con calma, colegas. Fíjense bien, miren los detalles. Si el autor constantemente me está repitiendo una idea, una palabra, una frase, eso quiere decir que debo considerarla para que pueda justamente formar parte de la temática que vamos a desarrollar en ese texto. ¿Ya? Sigamos acá, sigamos acá. Vamos a una segunda pregunta. Miren aquí. Mi segunda pregunta me dice, miren cómo comienza. Si se desatara un caso justamente de suposición, vamos justamente por el lado de la extrapolación, como lo han visto en una clase pasada, si se desatara una fiebre de oro o de petróleo en la región de Svalbard, probablemente ¿qué podría pasar? Imagínense, se descubre un yacimiento de oro o un yacimiento de petróleo en ese lugar. Las potencias se están peleando por ese lugar porque ven que hay dinero a montones. Si eso ocurriera, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué me responden a esa segunda pregunta? Mírenla bien. ¿Qué pasaría si eso justamente ocurriera, tomando en cuenta los datos que el texto me ha brindado? Noruega reclamaría la soberanía sobre las islas, la vida silvestre correría gran peligro de extinción, se la abandonaría por diversas razones técnicas. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿Cuál será la respuesta acá? Por ejemplo, ya Silvio se adelanta, me dice que la respuesta va a ser la B. Primera respuesta. Quiero ver otras más. ¿Quién más se anima a colocarme aquí su respuesta? Imagínense, se desata una fiebre del oro, se descubre un yacimiento importantísimo de oro, de petróleo ahí, las potencias se pelean, están matando por llegar a ese lugar. Probablemente, ¿qué ocurriría? Veamos aquí. Müller también me propone que va a ser la B, igual que Rocío, Walter también, y también me dice que la B va a ser. Y creo, colegas, que eso no hay duda, no hay duda. Vemos que todas estos animales, esta vida silvestre, está bien adaptada a ese lugar. Si nosotros como seres humanos vamos a ese lugar con fines de apropiarnos de algún bien que en ese lugar exista para nuestro beneficio, ténganlo por seguro, estas especies se les rompería, ¿qué cosa? Su justamente medio ambiente, su cadena, y por tal motivo sufrirían bastante. La respuesta, la B. Muy bien. De hecho, que la A no sería, no tiene sentido pensar ello. Y menos tampoco la C, porque sabemos que si se descubre tal cosa, pues no se va a abandonar por diversas razones, al contrario, se va a buscar encontrar la manera de extraerlo todo. Y por esa razón, tampoco podría justamente ser la C. Esta sí representa la idea que en mi texto me brinda justamente la información que el autor me ha planteado. Así que muy bien, colegas, esa es la B. Muy bien, muy bien. Vamos a una más. Última pregunta. Mi pregunta 3 dice así. Resulta falso, incompatibilidad. Resulta falso afirmar que el archipiélago de Svalbard, a ver ustedes qué me dirían, está cerca del círculo polar ártico, es una zona de hielo perpetuo, presenta una fauna reducida. Facilito también está acá. Estamos buscando una información que se oponga, niegue, contradiga lo que el texto me está diciendo. ¿Cuál será la respuesta? Aplican incompatibilidad, colegas. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Daniel me dice que es la C. Y Milagros también propone la C, igual que también Silvio. Si vemos esa C que me están diciendo ustedes, colegas, si vemos la C, presenta una fauna reducida, totalmente cierto. Totalmente cierto. Claro que sí. ¿Cómo poder afirmar una fauna reducida si me dicen que hay osos polares, si me dicen que están las focas, si me dicen que están los zorros, las aves marinas están ahí? ¿Cómo podría decir que es reducida? Al contrario, es diversa, es diversa.
Por esa misma razón, muy bien, ¿no ven? Como la lectura de un texto científico no es a veces muy complicada, simplemente es cuestión de ser analíticos, fijarse en los detalles, fijarse en cada una de las ideas que ahí se transmiten, recordar lo que hemos ido poco a poco aprendiendo, incompatibilidades, inferencias, ideas principales, tema, analizar las palabras, analizar las oraciones, todo ello se aplica en lo que es el análisis del texto científico y no solamente este, sino de cualquier tipo de lectura, ¿ya? Así que, colegas, muy bien. Terminamos esta pequeña lectura de práctica y vamos ahora para terminar una vez la clasificación y pasamos a practicar con otro tipo de lecturas. Así que veamos aquí. De acuerdo a la naturaleza del contenido, también podemos encontrar a los textos llamados humanísticos. A diferencia de los textos científicos, aquí el texto humanístico se centra en ¿quién? En el hombre y en lo que este hombre ha creado, ha ideado, ha desarrollado. El centro va a ser siempre la persona en el texto de tipo humanístico. Miremos acá. Decimos así. Es una producción escrita que aborda temas vinculados a las ciencias humanas, cuyo centro de atención y reflexión es el hombre, su espíritu y sus diferencias. Sus características son similares a las del texto científico, por lo que la mejor forma para reconocerlo es atendiendo a su propia temática. Estos desarrollan temas relacionados con el ser humano, como el pensamiento, las relaciones sociales o la lengua. No es que el texto científico automáticamente se desligue de forma rotunda y absoluta del texto humanístico, ¿no? Su estructura a veces es muy parecida. Hay pequeñas variaciones en uno y el otro, pero la estructura general son similares. Por eso que a veces para diferenciar dónde hay un texto científico y un texto humanístico, lo que más toma en cuenta es el tema desarrolla. ¿Cuál es su temática? Si, por ejemplo, tomamos en cuenta un texto que me habla sobre lo que es la evolución de una palabra, es un texto humanístico. Si tengo un texto que me habla de los agujeros negros, es un texto científico, por ejemplo. Tomamos justamente en cuenta de qué me está hablando más que nada para hacer este tipo de diferenciación, porque a veces la estructura es muy parecida en uno y en otro. ¿Ah? Sigamos avanzando. Veamos aquí algunas características. El texto humanístico tiene las siguientes características. Suele presentar términos abstractos o conceptuales. Ya comenzamos con ello a ver una leve diferencia. Mientras que el texto científico presenta términos que son concretos, tecnicismos, de forma directa, aquí se pueden presentar términos que pueden llegarnos a pensar en abstracciones, ya que el texto humanístico justamente tiene que ver con la parte del ser humano, del hombre, y sabemos justamente que a veces el estudio del hombre no se puede hacer como si estuviéramos analizando una roca, porque no somos así, somos demasiado complejos a veces. Y por esa razón, ciertos justamente términos abstractos o conceptuales podemos encontrar en el texto, por ejemplo, humanístico. Presenta carácter especulativo frente al experimental y tendencia a la abstracción justamente. Algo muy importante. Si yo realizo un texto científico, intento usar justamente la parte experimental. ¿Para qué? Para poder probar justamente que lo que yo estoy haciendo está con las normas adecuadas en la investigación. Pero a veces el texto humanístico no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque analizar a un ser humano como si fuera, por ejemplo, un objeto, como si fuera de repente un virus, una enfermedad, pues no es tan fácil. Somos bien complejos justamente por la mente que tenemos. Y por eso a veces se emplea lo que es el aspecto de la especulación, no llegando directamente a la parte experimental que sí el texto científico puede utilizar para el desarrollo de sus temas. Predominio de lo deductivo propio de la reflexión. En el texto humanístico hay mucha justamente reflexión, mucho análisis basado justamente en la reflexión, en la cavilación, en la meditación, por ejemplo. Los textos filosóficos, los textos literarios utilizan justamente este aspecto. Presencia de fuentes consultadas como referencias, autores, libros, etc. Esto sí comparte con el texto científico. El texto humanístico también, si es un texto justamente basado de repente en un artículo o en una investigación que se hace, ahí tiene la bibliografía requerida, por ejemplo, la bibliografía que el autor ha empleado, por ejemplo. Colegas, así que ahí tenemos algunas características del texto de tipo humanístico. Veamos algo más. Seguimos avanzando. Los textos humanísticos también pueden justamente dividirse en algunos tipos.
dos específicamente. El que abarca las ciencias sociales y el que abarca las ciencias humanas. El primero, describe y analiza la realidad social. Por ejemplo, los textos que están basados en derecho o en sociología o, por ejemplo, en economía. Son más técnicos y más específicos, por ejemplo, ya que abarcan aspectos justamente de la parte social. Un texto de derecho no puede tener ambigüedades, tiene que ser bastante claro. ¿Por qué? Porque si no, podríamos de repente crear una lectura que pueda beneficiar justamente a alguien cuando no se pretendía hacer justamente así. Las leyes intentan ser justamente bastante directas. ¿Por qué? Porque una ambigüedad de una ley puede ser perjudicial para toda una nación, por ejemplo. Igual para el aspecto de la parte económica. Una ambigüedad en un texto que trata de economía es perjudicial totalmente. Y los textos basados justamente en las ciencias humanas se centran en el ámbito individual y poseen un papel preponderante en la formación de la persona. Por ejemplo, los textos de filosofía o de filología. Podríamos ver también aquí los textos de lingüística, por ejemplo, o los de literatura también. Son más especulativos y más abstractos, por ejemplo. Esos son los dos tipos de textos de tipo humanístico que podemos justamente encontrar. Colegas. Y ahora, al igual como practicamos con un texto justamente de tipo científico, vamos a practicar con un pequeño texto de tipo humanístico. Veamos qué lectura se nos presenta. Un texto muy bonito. Texto también chiquitito. Vamos a ver de qué nos habla. Lo primero hay que leer. Y el autor comienza así. ¿Con qué propósito leemos los textos de los filósofos? Recomendamos su lectura a los alumnos y los utilizamos en los cursos regulares de filosofía. Comienza el autor con una pregunta. ¿Y qué distingue una lectura filosófica de las de otra clase? Y el autor intenta aquí responderme algunas de estas preguntas. Hay la lectura informativa y la lectura recreativa. La lectura filosófica no pertenece ni a uno ni al otro género. Su finalidad y sus efectos son distintos. Aquí el autor ya me está indicando algo muy importante, algo que claramente también podemos observar. Hay diversas clases de lectura tomando en cuenta lo que quiero hacer con ellas. Hay lectura informativa que me sirve justamente para yo poder desarrollarme como persona, ya sea científica o humanística. Esa lectura permite que yo cree nuevo conocimiento y que puedo utilizarlo de repente para alguna labor. Lectura de tipo recreativa es aquella que justamente se utiliza para divertirme, para relajarme. Por ejemplo, a veces las novelas, los cuentos, las historietas, las novelas gráficas. Esos son textos en los que de repente no quiero introducirme en una discusión para saber de qué me está hablando y trasladarlo, sino que de repente solamente quiero pasar el tiempo. Siento en mi casa, lo reviso, me entretengo, me despejo un momento y relajo justamente mi capacidad de comprensión así analítica, por ejemplo. Esos son los textos de tipo, las lecturas de tipo recreativas. Pero según el autor, las lecturas filosóficas no son ni de una ni de otra, son de otro género distinto. Y aquí vamos a saber por qué razón son como son. Miremos la siguiente parte. Leemos y hacemos leer libros filosóficos con tres propósitos principales. ¿Cuáles son esos tres propósitos? Comprender lo que dice y piensa el autor en sí mismo. Primera idea. Penetrar el sentido de lo que ha querido comunicar. Segunda idea. Reviviendo sus motivaciones, sus dudas, sus certezas. Adquirir la disciplina de la reflexión filosófica siguiendo un modelo de una alta inteligencia o, dicho de otro modo, dicho de manera diferente, aprender a ver críticamente el mundo poniéndose en el lugar de quien posee la madurez del pensar filosófico, empapándose de este pensar. Y finalmente, adiestrarse en la técnica intelectual de análisis de conceptos y los hechos y la formulación de las razones y evidencias. Esto es, aprender a razonar aprendiendo a leer racionalmente. Y termina el autor del texto ahí. El texto filosófico, como lo pueden ver, se propone tres grandes justamente fines para su creación. El primero es el clásico que cualquier tipo de lectura tiene. Saber lo que se está queriendo tratar ahí. Conocer lo que el autor está brindando ahí. Conocer la información que en este texto se plantea. Primer justamente principio. Primer justamente propósito. El segundo propósito justamente es adquirir la reflexión de tipo filosófico.
O sea, adquirir justamente la forma de reflexionar de acuerdo a ese autor que estoy justamente analizando. Adquirir justamente esa disciplina filosófica. Adquirir la forma como el autor ha presentado sus teorías o sus planteamientos o sus postulados en el texto filosófico. Y finalmente, no solamente quedarme con lo que el autor me dijo, sino que adiestrarme en la técnica intelectual del análisis justamente de estos conceptos, de estos hechos y de la formulación de las razones y evidencias. Esto es aprender a razonar aprendiendo a leer racionalmente. O sea, leo el texto filosófico. Primero, conozco lo que dice. Segundo, conozco cómo el autor llegó a esas ideas que me ha presentado. Y tercero, aprendo la técnica y la aplico para yo seguir aprendiendo en otro tipo de lecturas. Eso es lo que me va a posibilitar el texto filosófico. Por eso es que ni es formativo en totalidad, ni es recreativo en totalidad. Es una combinación de diversos elementos y principalmente es un texto que me permite aprender a leer otros textos más. Ese es el texto de tipo filosófico. Muy interesante, muy bonito, pongámoslo así, en forma muy general. Por esa razón, la filosofía es tan valiosa en cualquier aspecto de nuestra vida. Y es algo a veces justamente penoso que a veces se la relegue, por ejemplo, o como solamente se le vea como algún tipo de actividad que la gente vaga la va a hacer. Eso es falso. El filósofo realmente es una persona bien trabajadora, porque su labor principal no es que se vayas a afiliar con la teoría que él mantiene o con el postulado que él cree, sino que aprenda a cómo se razona y lo pueda aplicar en mi vida. Esa es la importancia de la filosofía. Tiene justamente un gran valor en cualquier área del conocimiento. ¿Ya, colegas? Veamos ahora algunas preguntas referente a este texto. Miren acá. Mi primera pregunta dice así. El autor busca explicar básicamente qué cosita. A ver, tomando en cuenta todo lo que el texto me ha brindado, todo lo que el autor me ha aportado en esta lectura, ¿qué busca básicamente explicar en esta lectura el autor? La importancia de indagar por las causas de la lectura de textos filosóficos, la motivación que tienen los filósofos cuando leen libros sobre su materia, las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico. ¿Qué me dicen ustedes justamente, colegas? ¿Cuál será de estas tres ideas la que me brinda la solución a esta pregunta? A ver, ¿qué me proponen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será el indagar por las causas de la lectura de textos filosóficos, las motivaciones de los filósofos o las razones por las cuales es importante leer los libros de contenido filosófico? ¿Qué me responden ustedes? A ver, vamos a ver aquí, ya me están dando algunas respuestas. Por ejemplo, por acá me dice Silvio que puede estar la C. Igual que también justamente me indica Daniel la C y también Milagros, y Wilber también propone que la C va a ser la respuesta. Si nos vamos por ese camino, nos vamos por el camino de la C, creo que no hay mucha dificultad en saber que estamos en todo lo cierto. Eso el autor me ha brindado. Las razones por las cuales es importante que se lean textos de contenido filosófico. Especialmente la última parte, prácticamente desde leemos hasta abajo, ha sido puro planteamiento de este tipo de razones para que la lectura filosófica se pueda brindar como tal. Por esa razón, ¿listo? Ese es mi tema. De eso justamente el autor básicamente quiere explicar. Muy bien, colegas, muy bien. Veamos una pregunta más para terminar esta lectura pequeña que hemos visto. Mi segunda pregunta termina y dice de la siguiente forma. A diferencia de los textos informativos y los textos recreativos, la obra filosófica, a ver, ¿cómo completaríamos esa idea? Invita a realizar una reflexión en torno a problemas trascendentes, está escrita en un lenguaje distinto al utilizado por la mayoría, no demanda mayor tiempo para poder captar la información. A ver, ¿ustedes qué me dicen, colegas? Creo que también está sencilla. ¿Cuál será la respuesta a esta última pregunta de este texto? A diferencia de los textos que me brindan información para que yo aprenda sobre algo, o recreativos para pasar el tiempo, según lo que el autor me ha planteado, las obras de filosofía, ¿qué permiten?
¿Qué posibilitan? ¿Qué me brindan? A ver, ¿qué me dicen ustedes, colegas? ¿Qué me responden? A ver, aquí una vez más Silvio comienza con lo que es la A, también Daniel propone la A, Walter también me dice que va a ser la A, por ejemplo. Veamos la A entonces. La A me indica e invita a realizar una reflexión en torno a grandes problemas justamente que se presentan en la vida. Y eso es cierto, claro que sí. Esa es justamente la característica que no tienen los textos informativos y los textos justamente recreativos, y que sí tienen los textos de tipo filosófico. Invitan a que yo reflexione. Reflexione sobre problemas que son importantes, problemas que son justamente trascendentes, problemas que van a tener un gran impacto en las personas justamente. Por esa razón, ahí está la respuesta. Muy bien, colegas. Muy bien. Como pueden ver, si se analizan con calma las cosas, si se analiza con calma cada texto, las respuestas llegan, las respuestas se consiguen, las respuestas se logran identificar adecuadamente. ¿Ya? Veamos ahora la siguiente parte, ya para ir terminando esta primera justamente sección de lo que estamos viendo. Avanzamos por aquí. Y ahora veamos justamente lo siguiente. Tenemos aquí una pequeña lectura, no es una lectura muy larga. Veamos primero de qué nos habla. Primero vamos a ver de qué nos indica. ¿Ya? Mi lectura número 1 me dice así, por ejemplo, para analizar un poquito esta parte de la lectura de tipo justamente humanístico o científico. Mi texto comienza. En los últimos 39 años ha habido una reducción del 40% de la superficie glacial en nuestro país. Ya con eso estoy viendo, parece que nos vamos por el lado de la ciencia. Por lo que es necesario prestar más atención para analizar cuáles serán los impactos en el Perú, dijo a través de RPP Noticias el glaciólogo de la Autoridad Nacional del Agua, Fernando Chochan. Indicó que hay algunos glaciares que ya se han declarado como extinguidos, pero que la importancia reside en el conjunto de ellos. En el caso del Pastoruri, ha habido un fuerte retroceso. Es icónico porque es turístico, pero para la región ha sufrido un fuerte impacto. Más de la mitad de su superficie glacial en los últimos 30 años, justamente, agregó. El experto precisó que el glaciar tiene una función muy importante que ayuda a la regulación del agua y que su desaparición podría ocasionar que en periodos secos tengamos menos disponibilidad de agua, justamente. Hay que evaluar, porque mucho de eso podría ser suplido por una infraestructura. Una de las cosas que buscamos ver es cuáles son esos temas. ¿Cuál podría ser el efecto futuro y cómo podríamos adaptarnos a ese escenario? Dijo yo. Y termino ahí nuestro texto. Es claro que esta lectura está vinculada no a la parte humanística, sino a la parte científica. Es un texto justamente científico. Claro, directo, preciso, directamente me está indicando de lo que justamente el autor quiere plantear, no hay ambigüedades, no hay elementos de doble sentido, todo es directo, justamente de lo que me está planteando. Un lenguaje justamente moderado, no es ni muy justamente rebuscado, es un lenguaje que podemos tener poetitos nosotros, por ejemplo. Así que, con base en esta pequeña lectura, vamos a ver que también nos desenvolvemos con algunas preguntas referente a ello. Colegas, miren acá. Comenzamos con esta primera pregunta que siempre es vital. Me pregunten o no me pregunten, me consulten o no me consulten por el tema, yo tengo que saberlo. Siempre debo saber el tema. Si no, no puedo hacer nada. Así que, aquí tenemos una pregunta que me indica justamente, ¿cuál es el tema central de mi texto? Y a ver, colegas, ¿ustedes qué me responderían? La disminución de superficie de los glaciares en el Perú, el impacto del calentamiento en la extinción de los glaciares, los efectos de la disminución de los glaciares peruanos. A ver, ¿ustedes qué me indicarían? ¿Cuál es el tema de esta lectura? A ver, ¿qué me responden? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el tema de este texto? Daniel, por ejemplo, propone que va a ser la C. Primera respuesta. ¿Alguien más agrega? Silvio también me dice que la respuesta va a estar en la C. Ya, tenemos ya dos. ¿Alguien más? ¿Quién más propone cuál va a ser el tema? Recuerden que esa pregunta siempre tengo que ya poder responderla. Me hagan la consulta directa en el examen o no.
Siempre en la mente debo tener, cuando culmine una lectura, saber el tema de lo que estamos hablando. Es vital que siempre conozca ella. ¿Alguien más? A ver, Julio también propone que va a ser la C, y también Milagros, pero Milagros me dice que va a ser la B. Y Gaby propone que la C va a ser también la respuesta. Estamos por el camino de la C y el camino de la B. También Mariela propone que la C va a ser la respuesta. Pues veamos entonces cuál realmente va a ser. Analizamos los dos elementos. La C me dice los efectos de la disminución de los glaciares. La B me dice el impacto del calentamiento en la extinción de los glaciares. Y por si acaso leemos también la disminución de la superficie de los glaciares en el Perú. Basándome en lo que el autor me ha mencionado en todo, ojo, la pregunta del tema dental abarca todo el texto, el tema específico que me está brindando toda mi lectura, la respuesta estará justamente en la A, colegas. ¿Y por qué no la C? Dirán ustedes, profesor, ¿qué pasó en la C? ¿Y por qué no pudo ser la B? Aquí le explicamos. Primero, si yo miro la B, me doy cuenta de algo muy importante. Me dice glaciares en general y no en lo específico que en el texto me han brindado. El texto trata de Perú. El texto me habla de Perú. Por lo tanto, si me preguntan sobre el tema central y el texto me habla de Perú, debo de ubicar la idea que señale una vez más que estamos mencionando a Perú, ya que es el tema, ¿ya? Y ahora descartamos justamente por eso la B. ¿Por qué no pudo ser la C? ¿Por qué tenía que ser la A si la C y la A son muy parecidas? Salvo porque en la C me dicen los efectos de la disminución, por ejemplo. Y lo primero que yo me doy cuenta cuando justamente vemos esa C, dice, los efectos de la disminución de los glaciares en el Perú. O sea, lo que estos glaciares van a generar, y el autor comienza diciendo los efectos, o sea, que me estaría presentando en el texto varias consecuencias de esta disminución justamente de los glaciares. Y lo primero que me doy cuenta es que en la única parte donde me han dado una cierta, en este caso, mención a lo que esta disminución puede generar, es en esta parte que dice así el autor. El experto precisó que el glaciar tiene una función muy importante que ayuda a la regulación del agua y que su desaparición podría ocasionar en periodos secos tengamos menos disponibilidad de agua, ¿ya? Me ha dado por ahí un efecto, ¿ya? Pero es un efecto. Es un efecto, no efectos. No me he mencionado más. Y además, es solamente una partecita del texto. Es un elemento chiquito. Todo el texto no me está hablando sobre esos diversos efectos que se puedan generar. Porque si no, el autor comenzaría la lectura señalándome de frente este efecto, este efecto, este efecto, este efecto, este efecto, hasta el final. Si es que quisiera el autor que el tema fuera eso. Y por esa razón, esta se falla. Pero sí podemos ver que en todo el texto me han hablado de cómo se está disminuyendo la superficie de estos glaciares en el Perú. Eso sí el autor me ha mencionado. El autor de manera general eso quiere plantear. Por esa razón, colegas, ahí la respuesta tenía que ser esa A. ¿Ya? Tengan cuidado con las palabras. Siempre las palabras a veces, si no las analizamos bien y no las comparamos con el texto, con lo que me dice el texto, nos puede traer justamente algún tipo de problemas. Listo, a ver, vamos a ir comenzando justamente a seguir avanzando nuestra lectura, que nos hemos justamente quedado analizando ahí. ¿Ya? Igual justamente, colegas, con calma, siempre recuerden, cada pregunta hay que fijarnos justamente cuál es lo que me están justamente consultando y ver sobre ello dónde está esa información para darle justamente respuesta. Cuidarme mucho de las palabras que se presentan ahí, porque ya sabemos muy bien que una palabra a veces mal planteada, un término por ahí justamente no tomado demasiado en cuenta, nos puede justamente hacer de repente en algún tipo de error. Con calma simplemente, siempre con calma, analizándolo bien, que estamos aquí justamente para ir practicando, y de esa manera podemos desarrollar todo sin ningún tipo de problemas. No hay problema aquí, vamos a seguir leyendo, tranquilo, ¿ya?
Así que no hay dificultad, no hay problema, justamente Luis, aquí vamos a leer con calma y con atención para que podamos seguir analizando con calma cada una de las lecturas. El material justamente después se lo van a entregar para que también lo puedan ir revisando también y tengan ahí unas lecturas para practicar, ¿ya? Así que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Una vez más, coloco la lectura que nos habíamos quedado analizándola para seguir viendo algunas preguntas y ver qué información se nos brinda para darle su respectiva solución. Así que comparto una vez más mi pantalla. A ver, vamos a ver por acá, aquí, acá, acá y acá. Listo. Ahí está apareciendo en sus pantallas una nueva vez nuestra lectura de trabajo. Ya saben ustedes, estamos analizando la lectura sobre la disminución de los glaciares justamente aquí en el Perú. ¿Ya? Ya tenemos la primera pregunta. Ahí está nuestro tema. Y ahora vamos a seguir avanzando con una pregunta más. Veamos qué pregunta es. Miren aquí, colegas, con calma nomás, con atención y vean aquí. Mi segunda pregunta es una pregunta de contexto. Una pregunta de sinonimia contextual. Recordamos, sinonimia contextual, aquella relación que se va a establecer entre un término buscando uno semejante a este, basándome en ¿qué? En el contexto, en la situación, en la lectura, como este ha sido presentado por el autor. ¿Ya? Mi pregunta me dice así. El sinónimo contextual de la palabra icónico es, veamos primero, cómo aparece icónico en el texto. Y en la lectura, icónico aparece así. Aquí está, mire. Es icónico porque es turístico. ¿Qué es icónico? Pues el Pastoruri. Es icónico porque es turístico para la región. Ha sufrido un fuerte impacto, por ejemplo, más de la mitad de superficie glacial en los últimos 30 años, por ejemplo, suponemos que se ha reducido en este justamente glaciar. Así que, tomando en cuenta la palabra icónico, estamos viendo aquí que está representando algo justamente importante. ¿Qué término será el semejante a icónico? ¿Será gráfico? ¿Será representativo o será detallado? A ver, ¿qué me responderían ahí justamente? Dice justamente y representativo por el audio. Ajá. Veo también por aquí, por el chat, Daniel, Silvio, Ivette también, igual que también Mireya, Jenny también me propone aquí por el chat. Me dicen que va a ser la B. Si vemos la B representativo, muchachos, colegas, justamente, no hay duda de ello. Al hablar de algo icónico es algo justamente importante. Y un término que se asemeja a la idea de importancia es representativo. Por esa misma razón, ¿viste el sinónimo? Clarito, sin problema alguno. Comparamos las ideas, nos fijamos en el sentido como se tomó en el texto y simplemente buscamos el semejante a él. Y ahí está nuestra segunda respuesta. ¿Ya? Vamos dos. Hay que seguir avanzando. Vamos a la tercera pregunta. Voy a avanzar por acá. Avanzo a la tercera. Miren aquí. Seguimos en el texto del glaciar justamente del Perú. Dice así. Veamos la pregunta. En el texto se afirma principalmente qué cosita. A ver, una de estas tres ideas la podemos afirmar, la podemos confirmar con lo que la lectura me está presentando. Veamos cuál es. Miramos la primera. Los mayores niveles de pérdida de los glaciares peruanos se han dado en la Cordillera Blanca. Primera idea. Segunda, la pérdida de los glaciares peruanos provocará en periodos secos menor disponibilidad de agua. Segunda idea. Tercera, en el territorio peruano, la superficie de los glaciares se ha reducido en un 40% aproximadamente. ¿Ya? Ahí están las tres ideas. Solamente una de esas tres la podemos afirmar con la lectura. Así que, a ver, vamos a ver cuál de esas tres podemos afirmarla. Miren bien las tres, y voy a retroceder un momento a lo que es el texto. Retrocedo un momentito al texto. ¿Ya? Ahí está una vez más la lectura correspondientemente. ¿Ya? Así que veamos justamente el texto.
Vemos justamente lo que el autor me está indicando en la última parte sobre lo que es los efectos que se puede generar. Veo que en la primera parte me han dicho que en los últimos 39 años ha habido una reducción del 40% de superficie glaciar en nuestro país, por ejemplo. Veo que los glaciares están justamente ya en proceso, muchos de ellos en proceso de extinción o ya se han declarado extintos algunos de ellos. Y vemos también, por ejemplo, el caso del Pastoruri, que es un caso representativo para la región, por ejemplo, porque es un glaciar turístico y se ha reducido cada vez más y más y más. Así que esta es nuestra pequeña lectura número 1. Y ahora volveré una vez más a lo que es las preguntas. ¿Ya? Miren aquí, colegas, miren aquí, voy a volver a las preguntas. Avanzo por acá. Listo. ¿Cuál de estas 3 ideas, colegas, ustedes podrían afirmar con lo que acaban justamente de leer y recordar del texto? A ver, ¿quién se anima a darme una respuesta? ¿Cuál de esas 3 preguntas sería la que yo puedo decir, esta pregunta, esta respuesta, aquí en el texto, tengo las ideas para decir, esa es verdad? Díganme, a ver. Silvio comenzó diciéndome la B, ¿ya? También Romy propone justamente que va a ser la B. Tengo hasta ahora 2 respuestas, la B. ¿Alguien más agrega su respuesta aquí, colegas? Recuerden, estamos buscando cuál de esas 3 afirmaciones yo puedo decir, aquí en el texto tengo las pistas para decir, esta es verdad, esta es cierta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? Luisa propone que podría ser la C. No sé. La C me dicen también. Vamos aquí, a ver, vamos, todo aquí lo confirmamos. ¿Ya? Tenemos a la B de Silvio y Romy y tenemos a lo que me dice justamente Luisa que va a ser la C. Y también justamente Elsa propone la C y Wilber también propone la C. Así estamos entonces 2 caminos, B y C. Veamos entonces, confirmamos cuál es la respuesta. Si tomamos en cuenta lo que la lectura me está indicando, aquí la solución a esta pregunta va a estar en la C. Dirán ustedes, ¿por qué no es la B? ¿Por qué no es la B? Miremos una vez más lo que dice la B. La pérdida de los glaciares peruanos provocará en periodos secos menor disponibilidad de lo que es el agua. Retrocedamos justamente a la lectura. Vamos aquí, vamos aquí. La parte en la cual nos hablaban justamente ellos decía así, miren aquí. El experto precisó que el glaciar tiene una función muy importante que ayuda a la regulación del agua y que su desaparición podría ocasionar en periodos secos tengamos menos disponibilidad justamente de lo que es el agua. Ojo, dice así, ayuda en la regulación del agua y que su desaparición podría ocasionar en periodos secos tengamos menos disponibilidad de agua. Eso dice justamente esa parte del experto. Y aquí en la pregunta decimos, la pérdida de los glaciares peruanos provocará en periodos secos menor disponibilidad de agua. Provocará, o sea, ya aquí el autor lo está totalmente diciendo de manera categórica, pero aquí en mi texto me estaba señalando que el experto precisó que este tipo, creo que tiene un micrófono encendido, decía el autor, mira aquí, esta palabrita lo cambia todo. Podría. Una cosa es que el autor diga, podría suceder esto, y otra cosa es que lo afirme rotundamente. Una palabrita, un término, miren, un podría y un provocará de frente, asegurando de manera taxativa y el otro dándome una posibilidad de que puede o no puede ocurrir. Y esa palabrita lo cambia todo. Por esa razón es que esa idea estaba en la B, no pudo ser. Y claramente, aquí la C sí es cierta. En territorio peruano, la superficie de los glaciares se ha reducido en un 40% aproximadamente. Solo justamente lo decía en la parte introductoria. Por esa razón, la respuesta aquí era la C. Por eso, colegas, siempre tengan cuidado con esas palabritas que hay. Un término que me indica una posibilidad y un término que me indica una afirmación rotunda pueden hacer las diferencias en una respuesta que se considere verdad y otra que me puede llevar a una falsedad. ¿Ah?
Veamos otra pregunta más del mismo texto. Sigamos con el mismo texto. Miren aquí la cuarta pregunta. Miren lo que dice acá. Si el cambio climático, es una pregunta de extrapolación, una posibilidad justamente, si el cambio climático continuara con el mismo ritmo, entonces, basándome en mi lectura, ¿qué podría ocurrir? El Pastoruri seguiría perdiendo su atractivo turístico, los glaciares peruanos desaparecerían en 20 años, regiones como Puno no atraerían muchos turistas. A ver, colegas, ustedes, ¿qué me responderían acá? Si el cambio climático continuara al mismo ritmo en el cual lo estamos viviendo ahora, que hace justamente bastante calor, ¿qué podría pasar con los glaciares justamente? ¿Le pasaría al Pastoruri? ¿Seguiría perdiendo atractivo turístico? ¿O de repente los glaciares peruanos desaparecerían en 20 años y no habría ningún solo glaciar en 20 años? ¿O regiones como Puno no traerían mucho turismo? ¿Qué pasaría aquí? ¿Ustedes qué me responderían en esa pregunta? A ver, ¿qué me La responderían? Me dicen la A, por ejemplo, sobre la del Pastoruri, primera respuesta. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más se anima con esta pregunta? Mírenla con calma, fíjense ahí bien, analícenla bien. ¿Qué pasaría si los cambios climáticos siguen como están ahora? ¿Qué le ocurriría a los glaciares? A ver, ¿quién más me responde esta pregunta, colegas? ¿Quién más me da una solución a ello? La lectura para el perfecto, Luisa, no hay ningún problema. No hay problema. Si tenemos que retroceder, retrocedemos al texto. Retrocedo la lectura para que la puedan ver una vez más. ¿Ya? Retrocedo, y ahí está. Ahí está una vez más la lectura. Recuerden, justamente, estamos presentando la idea. ¿Qué pasaría si los cambios climáticos siguen como lo están haciendo ahora, como está ocurriendo ahora? ¿Qué le pasaría a esos glaciares peruanos? ¿Ya? Mireia me indica que podría ser la B. También Luisa propone que podría ser esa B. Silvio me indica la A y Elsa propone también la B. Así que tenemos, la respuesta está entre la B y la A, según lo que justamente puedo ver aquí en las respuestas que me están brindando por lo que es el chat, por ejemplo. ¿Ya? Así que, a ver, voy a volver a pasar a la pregunta. Fíjense bien la lectura, mírenla bien, fíjense lo que hemos estado tocando, analícenla con calma. Voy a volver a lo que es la pregunta para analizarla y dar justamente la respuesta definitiva. ¿Ya? Miren aquí, voy a volver a avanzar a lo que es la pregunta. Aquí, acá, ahí está, y vamos acá. Si continuaran los cambios como los están brindando justamente el cambio climático mundial y siguieran justamente así, ¿qué le pasaría a los glaciares? Pues la respuesta es la A. ¿Por qué no puede ser la B? Lo primero que dice la pregunta, la respuesta de la B, desaparecerían en 20 años. ¿Ya? Yo podría asegurar esto, podría asegurar que en 20 años ya no hay glaciares, no totalmente. Otra cosa diría si fuera así, podrían desaparecer en 20 años. Me da la posibilidad de lo que estoy diciendo se pueda o no pueda cumplir. Como pasó en la pregunta anterior, la palabra está ahí, la palabra marca una idea. El autor con la alternativa B me decía definitivamente, en 20 años, chao glaciares, no hay nada. Pero eso no lo podemos afirmar con los datos que aún el texto me brinda, porque en el dato me ha dicho que, claro, están en peligro de que se van a extinguir, pero de repente no es en 20 años, de repente es en más, o de repente es en menos, por ejemplo, de repente 10 años no hay ningún glaciar. Por esa razón, si yo afirmara esa B, me faltan datos en el texto para sustentarla correctamente. Además de que la forma de esa afirmación de la B está en un sentido que el texto no propone. Por esa razón, no pudo ser esa B. ¿Por qué razón tuvo que ser esa A? El Pastoruri seguiría perdiendo su atractivo turístico. Retrocedo al texto para ver la parte en la cual nos hablan del Pastoruri. Miren aquí, retrocedo. El autor me indica así sobre el Pastoruri. Indicó que hay algunos glaciares que ya se han declarado como extintos, pero que la importancia reside en el conjunto de ellos. En el caso del Pastoruri ha habido un fuerte retroceso, por ejemplo. O sea, este glaciar que es muy conocido, incluso dice que es icónico, si es icónico es representativo,
y se ha reducido de manera fuerte, claramente es icónico y me dicen que es una fuente importante del turismo, ¿qué pasaría? No habría más gente que vaya. ¿Yo qué voy a ir? ¿Voy a ir a ver un glaciar que ya no está? No tendría mucho sentido. Voy a un lugar donde un glaciar se encuentra presente y de repente para tomarme fotos, esquiar o X motivo que voy a hacer. Pero si se sigue reduciendo el Pastoruri, que ya ha tenido un fuerte retroceso, según la lectura, y los cambios siguieran como están, entonces pues ya no habría interés en ir a ver. ¿Qué voy a ver? Voy a ver a una localidad donde ya no hay nada. No tendría sentido. Y por esa razón, el turismo en ese lugar tendría un fuerte retroceso también con ello. Por esa razón, la respuesta en esa pregunta es seguiría, miren lo que dice incluso la palabra, seguiría perdiendo su atractivo turístico, continuaría. No me dicen que ya no habría pastoreo y de repente todavía está un cachito de él, pero ya no tendría el mismo impacto que lo tenía hace años atrás. Ahí estaba la clave, colegas. ¿Ya?